Bienvenidos a Perlas de Conocimiento Resumido. En el día de hoy resumiremos y analizaremos un libro maravilloso que se encarga de analizar 6 formas de pensar para utilizar en una reunión creativa o proyecto. Muy útil también para afrontar las situaciones cotidianas con diferentes puntos de vista o sombreros. Además del resumen, se añaden comentarios personales y explicaciones con ejemplos prácticos para facilitar la comprensión. Hoy analizaremos 6 sombreros para pensar de Edward Bono. Sin más dilación, damos paso al sombrero verde. Sombrero verde indica provocación, cambio y la palabra imaginaria up, la cual creó Edward para iniciar una idea aparentemente loca o sin sentido que puede desembocar en creatividad, como veremos a continuación. El sombrero verde en particular representa el pensamiento creativo y la generación de ideas. Un ejemplo de up sería ver un avión aterrizar patas arriba. Que los aviones puedan aterrizar patas arriba suena un tanto estúpido, pero puede desencadenar una idea lógica a partir de allí. Un avión no puede aterrizar patas arriba, pero sí puede hacerlo sin ellas, sobre el agua, por ejemplo. Otro ejemplo de up sería una fábrica que vierte sus residuos río arriba. Parece estúpido, pero ello le obligaría a no contaminar el agua excesivamente, pues sería la misma agua de la que se abastecería. A todas estas, ¿qué significa up entonces? Pues indica creatividad y palabras al azar, independientemente de la racionalidad y lógica, pero facilitando el nacimiento de ideas que a posterior puedan tener más sentido una vez ajustadas con el sombrero blanco. La labor del sombrero verde es incitar a la búsqueda de alternativas, de modo que no siempre se tendrá que vivir con la primera opción por correcta que sea, pues si se indaga en una idea, siempre pueden aflorar alternativas o modificaciones más correctas que la primera opción. No siempre hay que conformarse. Es nuestra tarea buscar soluciones más rápidas, simples o baratas que mejoren una situación o procedimiento determinado. Ello implica un argumento en contra de una frase hecha que comúnmente se menciona mucho en los Estados Unidos, la cual dice así: "If it's not broken, don't fix it". Significa, si no está roto, no lo arregles, lo cual es una simple falacia conformista. Por muy bien que funcione, no podemos ser conformistas y caer en la mediocridad, pues siempre existe la posibilidad de mejorar algo, ya sea por el bienestar propio o común. Es nuestra labor y objetivo dar con una mejor solución. Esta es una falsa creencia que incita al conformismo. Es una falacia o media verdad la cual frena la innovación y el desarrollo. En ocasiones, cambiar de nivel o usar pensamiento lateral puede ser beneficioso para el cambio de pensamiento en nuestro sombrero verde. Veamos un simple ejemplo. Me pidieron de manera rápida llevar un cargamento en camiones. Soluciones laterales: llevar la carga en tren, construir la carga en la zona de destino, comprar la carga a un tercero, abaratando costes de transporte, sustituir la carga a transportar por otra que tenga una función similar, etc. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues el objetivo fue el mismo, pero se llevó a cabo por diferentes medios, indicando habilidad, talento y a su vez versatilidad. Es importante siempre ajustar la idea a las necesidades. Esto sería tarea de sombreros blanco, rojo y azul, como veremos más adelante. Estrategias del sombrero verde. Realizar primero una tormenta de ideas locas, una brainstorming, y luego aplicar y ajustar las ideas dependiendo de las necesidades que se presenten. Pausa creativa.
Al exponer un escenario o problema complejo, es útil hacer una pausa a propósito con el objetivo de dar rienda a la creatividad y generación de ideas, pues si se continúa con el discurso, el cerebro de los demás partícipes podría pasar de página y omitir las posibles ideas a exponer. El uso del sombrero verde sería eso, la descripción principal de una provocación transgresiva, traspasando lo obvio para buscar alternativas y mejores soluciones, utilizando las herramientas de OP, cambio de nivel, pensamiento lateral y pausa creativa, tratando luego de ajustar cualquier idea a algo viable, económico y que solucione el proyecto o cumpla el objetivo. Sombrero negro. La descripción principal es una generación de ideas lógicas partiendo de lo negativo, algo malo que podría traer cualquier cosa siempre ajustándose a la lógica y tratando de no caer en la complacencia de la negatividad. En muchas empresas, antes de llevar a cabo un proyecto, se utiliza el método pre-mortem, que implica pensar en las causas de que algo muera antes de que ya esté muerto. Sin ser tan trascendentales, implicaría el pensar las posibles causas del fallo de un proyecto o trabajo para descubrir posibles imprevistos. El pensamiento de sombrero negro se basa en tener una visión pesimista y enfocarse únicamente en lo negativo, pero sin que fluyan las emociones. El pensamiento siempre tiene que ser lógico y objetivo. Ello es fundamental para evitar cualquier cabo suelto y que el hilo no se rompa por la parte más fina y esquivar posibles cisnes negros, es decir, sucesos totalmente inesperados. También es muy valioso utilizar ejemplos de experiencias pasadas para mostrar casos fallidos y descubrir las causas del posible fallo. Otra buena utilidad del sombrero negro es otorgárselo a una persona por definición negativa y pesimista, para con ello dejar en evidencia una excesiva negatividad a la hora de quitarle el sombrero. Pues si obligas a alguien pesimista a ser aún más pesimista, tendrá un golpe de realidad a la hora de retirársele el sombrero, lo cual puede ser beneficioso para el fin del proyecto. Quítese ya el sombrero negro, caballero. Así, a su vez, el propio sombrero negro funciona de quitamiedos. Hay determinados grupos de personas que son más propensas a tener más miedo, dependiendo del sexo, la edad, el ambiente, la genética, etc. Por norma general, debemos luchar contra los miedos, los cuales limitan la capacidad inventiva y transgresora, algo que veremos más adelante en el sombrero amarillo. A su vez, siempre en el sombrero negro se tiene que ser preciso y objetivo, y no dejarse llevar por la falacia de la complacencia negativa a la hora de analizar. Un ejemplo de la falacia de las muestras pequeñas le sucedió a Bill Gates en Estados Unidos, quien guiándose de una muestra pequeña de escuelas de pocos estudiantes con buen promedio, tuvo la idea de crear muchísimas escuelas de pocos estudiantes, lo cual acabó en un fracaso, pues se confió en una muestra pequeña de colegios que generalmente eran más caros y tenían mejor promedio en general, pero debido a unas pocas notas muy altas. Así, más tarde se descubrió que importaban más otros factores que afectaban las notas de los estudiantes. La negatividad del sombrero negro es muy beneficiosa para desmontar falacias, mentiras obvias que son imperceptibles para el oído poco atento. Es muy fácil destruir con el sombrero negro, y destruir sería complacer a la negatividad dando un subidón de superioridad, la cual se aleja de la realidad y no hace justicia al objetivo final de desarrollar un proyecto. Un ejemplo de ello sería crear un tren. Es algo difícil y complejo de construir y hacer funcionar, pues conlleva una ciencia y conocimiento necesario. Pero no obstante, con un simple tornillo o madera mal colocado en la maquinaria o vías,
puedes destruirlo y hacerlo descarrilar. Es por ello que destruir es muy sencillo, pero construir es muy complicado, y destruir da una falsa sensación de complacencia. Perla de conocimiento. La complacencia negativa también puede ser usada astutamente a nuestro favor. Veamos un ejemplo. En un foro de desconocidos, Facebook, por ejemplo, preguntamos a los viajeros y residentes de México: oigan, ¿dónde puedo comprar una Fanta de naranja? Me es imposible encontrarla aquí. A lo que, si no eres una mujer muy atractiva, seguramente nadie te va a contestar. Se reirán de ti o te den indicaciones falsas o te manden a Google a buscar. Sin embargo, utilizando la complacencia negativa, le podemos dar la vuelta a la pregunta y objetar: oigan, les apuesto que es imposible encontrar Fanta de naranja en México. Vaya lástima de país. A lo que seguro te contestarán un montón de trolls, dejándose ver su argumento en evidencia e indicando dónde comprar ese producto. Incluso algún hater encarnizado sería capaz de llevártelo él mismo desde otro país, solo con el objetivo de desmontar su argumento y llevarle la contraria. Ten un pensamiento astuto y utiliza las herramientas a tu favor. Es aconsejable no usar el sombrero negro al principio, pues una vez señalado todo lo negativo, el cerebro en la mayoría de los casos generará una sensación de rechazo a la propuesta dada y se cierra para no ver las cosas positivas. El sombrero amarillo. Por ello, suele ser aconsejable usar el cual veremos a continuación. Suele ser más útil emplear el sombrero negro en último lugar con la idea ya plasmada. No obstante, en algunos casos en los que se perciban dudas de inviabilidad del proyecto o la idea, puede ser necesario usar el negro y cortar de raíz para redirigir el proyecto. Esta tarea de selección y redirección será labor del sombrero azul que veremos al final de este vídeo. Sombrero amarillo es el especulativo, positivo. El sombrero amarillo implica un optimismo infantil, positivismo, sueños. Busca un beneficio constructivo, siendo la contraparte del sombrero negro. Mientras que el sombrero negro implica una seguridad, el amarillo va más allá, buscando territorios inexplorados en una mente racional oculta, mente de soñador, posibles éxitos, premios, oasis, etc. Se basa en asunción de todo riesgo, sumado a curiosidad y ambición sin límite. Se asemejaría a la mente de un niño que no conoce el peligro. Un ejemplo de ello es el viaje de Cristóbal Colón, el cual en su momento se consideró una locura, pero al final dio sus frutos y resultados. Es un buen ejemplo de sombrero amarillo, pues era un sueño con algo de teoría pero con grandes riesgos. Me gustaría en este caso citar la famosa frase de Polonio cuando habla de Hamlet, diciendo: parece locura, pero tiene método. El riesgo es algo básico para la evolución. Los ingredientes principales son la valentía y la fuerza de voluntad. Ver el valor y positividad en donde otras personas no lo ven. Actuar con positivismo pensando en el éxito es labor del sombrero amarillo. Focalizar en lo positivo de un proyecto o idea donde otros sombreros no lo ven. Un ejemplo de eso sería en una fábrica de coches en la que la venta cae en picada debido al aumento del precio del combustible. Veamos el lado bueno. Fabriquemos bicicletas o una empresa de taxis. Es importante no ponerse la venda si no tienes la herida, es decir, no utilices el sombrero negro sin antes usar el sombrero amarillo. Primero sé positivo con la idea que tengas pensado hacer y no mires lo negativo. Al final, si te mantienes positivo y perseveras, es muy probable que aquello que desees suceda y tengas la recompensa de que tanto anhelas. Es decir,
Siempre en cualquier momento de la vida se debe mantener el positivismo, incluso yendo a sitios inexplorados. Otro buen ejemplo de ello fue el viaje a la Luna, que iban a un sitio inexplorado en donde jamás el hombre había pisado, y la mentalidad positiva fue algo fundamental en ello. ¿Con quién quisieras ir a la Luna? ¿Con una persona pesimista o con una persona optimista? Como dice la letra de una canción, la victoria fue suya porque así la esperaba. A pesar de todo lo dicho antes, no hay que caer en el positivismo utópico o excesivo. Hay que ajustar la idea a la realidad sin caer en exageraciones e imprecisiones. Tarea de sombrero rojo para apartar la emocionalidad y blanco para ajustarse a la lógica. De ello se trata el sombrero amarillo. Se basa en buscar lo beneficioso con la posibilidad, dejando a un pequeño lado la novedad, buscando brechas en donde podría avanzar una idea. Sombrero rojo. Indica pensamientos e ideas de forma subjetiva, es decir, basándose en presentimientos, intuición, vibra y sensaciones. Hay estudios que demuestran que la intuición es más certera que el pensamiento lógico porque inconscientemente tiene más información en cuenta de la que creemos que tenemos. Por ejemplo, de otras experiencias y cosas olvidadas que aún se encuentran en algún rincón de nuestro cerebro. Por ello, hay que dejarse llevar un poco más por nuestra intuición que es más precisa, siendo el opuesto a un sombrero blanco. A pesar de que las emociones pueden ser beneficiosas, no hay que dejarse llevar por la euforia, pues en el proceso de pensar pueden existir sesgos o prejuicios, y la tarea del sombrero rojo también es sacarlas a la luz. Por ejemplo, Andrew Tate. Mucha gente dice que no le gusta nada de lo que dice porque es machista. Entonces la gente, por escuchar cualquier comentario machista de su parte, tomará todo lo que dice Tate de forma negativa, por prejuicio, perdiendo por el camino información que puede ser muy certera y beneficiosa, desperdiciando el conocimiento simplemente porque una pequeña parte de su pensamiento no te guste. También hay que tratar de dejar el sesgo o dejarlo en evidencia, ya que habrá alguien condescendiente que le gustaría todo lo que dices meramente por halago y hacerte la pelota, o para hacer que te sientas bien. Allí el sombrero rojo debería actuar. Un ejemplo del sombrero rojo sería celos, envidia, amor. Su objetivo es encontrar emociones y desterrar los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Son ideas y pensamientos erróneos que tenemos con algo o alguien, prejuicios, en pocas palabras, que no nos dejan ver la realidad de las cosas como son. Un ejemplo sería hablar de los hijos de alguien que tiene el sesgo de que sus hijos hacen todo bien y nunca romperán ni un plato. Ya que alguien, un padre común, obviamente es incapaz de hablar mal de sus hijos o incapaz de ver sus defectos. Por ejemplo, este sesgo es un punto delicado. Por ello, en conclusión, a la hora de tener el sombrero rojo se debe hablar cuidadosamente y romper la barrera de los sesgos. Sombrero blanco. De primeras, se basa en hechos y datos. Ojo, hay que tener cuidado en no abrumar a las personas con muchos datos y con seleccionar datos específicos de forma adrede o sesgados. Hay que tener cuidado a la hora de seleccionar nuestros datos de forma errónea o con pinzas, pues podemos caer en un argumento lógico de falacias que parecen verdad a priori, pero al final conllevarán a una solución errónea. El sombrero blanco debe tener una información que verdaderamente sea de fiar, hechos creídos y verificados, no utilizar creencias o meras suposiciones. Se debe actuar de forma objetiva y pura, indicando una mentalidad centrada y analizar todo con cautela y frialdad, sin necesidad de llevarse por las emociones y certezas, ya que al ser una certeza
no hay una verdadera garantía de que eso funcione. La probabilidad de una certeza siempre varía. Puede ser cierta, no tan cierta, o meramente que se mantenga en duda. Un ejemplo de esto puede ser una persona que saltó sin paracaídas y sobrevivió. Pues sí puede ocurrir, pero no se tiene la certeza de que haya ocurrido. Por ello, el sombrero blanco se basa en la recopilación de datos verídicos, sin hacer ninguna excepción, siendo totalmente neutral. Por último, el sombrero azul. Es el maestro de operaciones, el más difícil de utilizar, pero también es el más importante porque posee el dominio sobre todos los demás sombreros. Entre sus funciones está ordenar cuándo cambiar de sombrero, establecer el timing y las pausas necesarias. Un ejemplo de estrategia podría ser sacar una idea con un sombrero verde de crecimiento, luego argumentar sobre ella con amarillo soñador y blanco lógico, y por último, cribarla con rojo emocional y negro negativo, para al final ajustarla a la lógica y realidad del proyecto. Y el azul se utiliza para poner el foco en otro sombrero y para darle camino a una idea, encauzando el camino por donde irá, dirigiendo la idea o conversación a lo que realmente importa. Por ello, es muy importante el sombrero azul, pues le da la razón de ser a las ideas que nacen de otros sombreros y no perder el tiempo en banalidades y enfocarlo a donde sí importa. Se puede utilizar para definir el problema, centrarse y ver si realmente es importante. Ejemplo, ¿es relevante este asunto? ¿Estamos yendo a algún punto importante en esta conversación? Son frases que se utilizarían para acondicionar un asunto o proyecto en donde participe el sombrero azul. El sombrero azul, al ser el director de la orquesta, organiza y selecciona las ideas que estén en acuerdo, desacuerdo o sean irrelevantes. Por ejemplo, algo irrelevante sería hablar de experiencias personales en una reunión que no va de eso. Otro ejemplo, juzgar el mal comportamiento de un niño para sacar a relucir los sesgos con el sombrero rojo. En el caso de haber violencia en contra del niño, usar el sombrero blanco para analizar la situación de forma objetiva y clara, y usar el sombrero amarillo para sacar propuestas o soluciones para la situación. Es importante que siempre habrá un momento para usar el sombrero negro y analizar los contras de una situación en cuestión, pero se debe ser consciente dónde y cuándo usarlo. Mayoritariamente, usarlo al final. La mayor parte del pensamiento es una junta de negro y blanco pintada con una sutil pincelada del sombrero rojo. De tanto en tanto, el sombrero azul hará un resumen de la situación y un recuento. Juzgará si la situación o conversación está llevando la situación a un callejón sin salida o se está perdiendo el tiempo, exponiendo si algo es irrelevante, y reconducirá la situación a lo importante. Se utiliza también para dar forma a una situación que se tornó caótica, llevándola a un tema un poco más constructivo. Se utilizará siempre el azul para analizar lo sucedido, anotar ideas y verificar que se mantenga el orden. Otro de los objetivos, o el principal, es rectificar el comportamiento de los sombreros para su correcto funcionamiento. Pues si un sombrero pasa de ser rojo a amarillo, saberlo reconducir y no que se salga de su papel para que no entre en sentimentalismos. Pues de ello se trata. El sombrero azul se basa en la disciplina, controlando de forma óptima el comportamiento de los otros sombreros y que éstos no se salgan de su forma de pensar, y usar las propuestas de forma correcta dependiendo de las circunstancias, pues siempre habrá propuestas correctas
dependiendo de la situación, y el trabajo del sombrero azul es trabajar como director de orquesta, apartado de los otros, pero siendo quien los comanda y los hará actuar conforme la situación avance. Hasta aquí el resumen de 6 sombreros para pensar. Espero que la información dada les haya parecido interesante. Sería un placer que echaran un vistazo al libro original de Edward de Bono y comentaras si el resumen y las opiniones personales se ajustan a la obra. Estaré encantado de leer sus opiniones. No olviden darle like, compartir y suscribirse si les ha gustado. Nos vemos en el próximo video.